Los cristianos te dicen que seguir la verdad te hará libre, pero no te dicen que esa libertad tiene un precio que se paga con todo lo que has sido, todo lo que has tenido, todo lo que amas. En el lugar donde yo vivo es así. Decidir por Jesús me costó todo, incluso ver cómo el mundo que conocía se convertía en humo y cenizas. Mi nombre es Amina al-Rashid, tengo 32 años. Nací al norte de Alepo, en Siria, en una familia donde el Islam no era solo una religión, era el aire que respirábamos. Mi padre, imán. Mi madre, maestra del Corán. Mi vida era un tejido perfecto de oraciones, ayunos y tradición. Creía con certeza absoluta en mi religión. Yo estaba segura que Alá era justicia, obediencia y temor. Era devota, disciplinada, hasta que la guerra lo cambió todo. Y en medio de ese infierno, conocí a Miriam. Era una enfermera libanesa. Llevaba el mismo uniforme que yo, ya que yo trabajaba como enfermera voluntaria en un pequeño refugio cristiano que atendía heridos civiles, sin importar su religión. Pero Miriam tenía algo distinto. Su paz no dependía de nada. Aún entre bombas y dolor, sonreía, oraba y siempre decía, Jesús está aquí. Ella hablaba de un Jesús en el dolor, en el lodo, en el llanto de un niño. Una noche, con el olor a muerte pegándose a la ropa, ya no pude más. Le planté cara, con rabia y con miedo. ¿Cómo puedes creer en un Dios bueno después de esto? Su respuesta no vino en un sermón. Vino en un susurro que me atravesó el alma. Porque no creo en un Dios lejano, Amina. Creo en uno que se metió al fango para sufrir con nosotros. Jesús no observó nuestro dolor, lo abrazó hasta la muerte. Esa frase fue como la primera grieta en un muro de cristal. De repente, el nombre de Jesús ya no era la palabra de un infiel. Era una presencia, una esperanza que me quemaba por dentro. Esa noche se metió en mi corazón una chispa de curiosidad que iba a encender la mecha que haría saltar mi vida por los aires, y que mi búsqueda de la verdad estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que no habría escapatoria. Durante días, no pude sacar de mi mente las palabras de Miriam. Jesús cargó el dolor del mundo. ¿Podía ser eso posible? En el Islam nos enseñan que Isa, Jesús, fue solo un profeta, un hombre justo, pero no el Hijo de Dios. Y sin embargo, cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se agitaba, como una voz suave me dijera, sigue buscando. Una tarde, mientras el refugio se quedaba vacío, vi que Miriam había dejado su bolso abierto sobre una mesa. Dentro había un libro pequeño, de tapas desgastadas. Era un Nuevo Testamento en árabe. Por un momento dudé. Si alguien me veía con ese libro, podía tener problemas. Pero no pude resistir. Lo tomé con cuidado y al abrirlo mis ojos se detuvieron en una frase que parecía escrita para mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sentí que el aire me faltaba. Era como si esas palabras me atravesaran el corazón. Yo, que había vivido temiendo ofender a Alá, que oraba sin sentirlo cerca, de pronto sentí que alguien me hablaba con ternura, no con exigencia. Esa noche escondí el libro bajo mi colchón. Leía a escondidas, a la luz de una vela. Cada palabra del Evangelio me hacía llorar. Jesús sanaba a los enfermos, perdonaba a los que nadie quería, amaba sin condición. Era como si un velo se levantara frente a mis ojos. Yo conocía muchas leyes, pero nunca había conocido tanto amor. Comencé a comparar lo que había aprendido del Corán con lo que leía de Jesús. En el Islam, Alá es poderoso y distante. En el Evangelio, Dios es Padre. Y esa palabra, Padre, me dolió,
porque yo nunca había sentido amor paterno. Mi padre, aunque devoto, era severo, inflexible, incapaz de una caricia. Esa noche, mientras leía que Dios es amor, rompí a llorar como una niña. Y esa noche comprendí que algo dentro de mí había estado cambiado. Quería de ese amor, pero no sabía que ese cambio pronto me pondría en peligro. En mi casa, nada podía ocultarse por mucho tiempo, y un simple descuido iba a desatar el infierno. Una tarde, al regresar del refugio, encontré a mi hermano menor, Yusuf, sentado en mi cama. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas, y sobre sus rodillas estaba el pequeño Nuevo Testamento que yo escondía cada noche. Mi corazón se detuvo. Me había descubierto. ¿Qué es esto, Amina?, preguntó con una voz que me heló la sangre. ¿Por qué tienes esto en casa? Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Es solo un libro que me prestaron en el refugio. Pero él no me creyó. No mientas. Esto es un libro de los cristianos. ¿Te volviste una de ellas? El miedo me hizo sudar. En Siria, ser acusada de dejar el Islam no es un simple error, es una traición. Intenté calmarlo, pero ya era tarde. Yusuf salió corriendo a buscar a mi padre. Sentí que mis piernas no me sostenían. Me arrodillé temblando y susurré: Jesús, no sé si eres real, pero si lo eres, protégeme. Minutos después, la puerta se abrió con un golpe. Mi padre entró con el rostro rojo de ira y el Nuevo Testamento en la mano. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Qué has hecho, Amina? Intenté explicarle lo que sentía, lo que había leído, lo que había tocado mi alma, pero no me escuchaba. Sus palabras fueron como piedras. Has deshonrado a tu familia, a tu fe y a tu sangre. Mi madre lloraba, pero no se atrevía a hablar. Esa noche me encerraron en mi habitación. Me quitaron el teléfono, mi ropa, mis papeles. Solo podía mirar por la ventana, con el corazón hecho pedazos. Pero algo extraño pasó. En medio del miedo sentí una paz profunda. Era como si una voz dentro de mí dijera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lloré toda la noche, no de miedo, sino porque sabía que a pesar de todo había encontrado la verdad. Pero el infierno apenas comenzaba. Al amanecer, mi padre reunió a los vecinos, y ese día, frente a todos, tomaron mis pertenencias y les prendieron fuego. El sol apenas salía cuando escuché voces en el patio. Miré por la ventana y sentí que el aire me abandonaba. Mi padre estaba de pie, rodeado por varios vecinos y familiares. En el suelo había una pila con mis ropas, mis libros, mis recuerdos, y en la cima el pequeño Nuevo Testamento. Todo lo que era mío estaba ahí, listo para arder. Bajé corriendo, llorando, intentando detenerlos. Por favor, no hagan esto, no he hecho nada malo. Pero nadie me miraba con compasión. Yusuf, con los ojos llenos de rabia, murmuró: Prefiero verte muerta antes que cristiana. Mi padre encendió una antorcha y la arrojó sobre la pila. En segundos, las llamas se alzaron rugiendo como una bestia. El humo cubrió el cielo y el olor de mis cosas quemándose me hizo caer de rodillas. No lloré por los objetos, sino por el dolor de entender que ya no tenía un hogar, ni familia, ni refugio. Cerré los ojos y susurré: Jesús, si estás conmigo,
no me dejes ahora. Y entonces, algo ocurrió. Miré las llamas y, entre las llamas, vi una luz distinta. No era el fuego, era más blanca, más viva. Parecía moverse, danzar, brillar con una pureza que me cegó. Los que estaban cerca también la vieron. Algunos retrocedieron asustados. Una mujer gritó, ¡hay algo en el fuego! Por un instante, el viento cambió de dirección y la llama se dividió, como si una mano invisible la apartara. El Nuevo Testamento, que estaba en la cima, no se quemó, quedó ennegrecido, pero intacto. Me levanté y lo tomé entre mis manos temblorosas. Mi padre, atónito, no pudo pronunciar palabra, y yo supe, sin dudas, que esa era la luz de Dios. No me había abandonado. Esa noche, ya sin casa ni familia, me refugié en una cueva cercana al río. Llevaba solo una manta y ese libro chamuscado. Mientras el frío me envolvía, abrí una página al azar y leí: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú». Lloré hasta quedarme dormida. Por primera vez entendí que Jesús era real y estaba conmigo. A la mañana siguiente, caminé durante horas sin rumbo. El sol sirio caía sobre mí como fuego, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. No llevaba agua, ni comida, solo el pequeño Nuevo Testamento ennegrecido, mi manta y la ropa que tenía puesta. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía volver. A lo lejos, escuchaba los ecos del pueblo que me había visto crecer, ahora convertido en un recuerdo que dolía. Pensé en mi madre, en sus lágrimas cuando mi padre ordenó el fuego, en su silencio. Por momentos sentí odio, pero algo en mí no me dejó alimentar ese sentimiento. Era como si una voz interior me dijera: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Recordé estas mismas palabras en el Evangelio, dichas por Jesús en la cruz, y sentí un nudo en el pecho. Llegué hasta las afueras del pueblo, donde el desierto comienza. El calor era insoportable. Me refugié bajo una roca grande, con el cuerpo temblando y la garganta seca. Ahí, agotada, oré por primera vez como cristiana. Señor Jesús, no tengo nada, ni a nadie, pero como tú eres real, muéstrame el camino. Cerré los ojos y en el silencio absoluto escuché algo que nunca olvidaré. Una voz suave, firme, que dijo dentro de mí: «Levántate, hija mía, aún no termina tu historia». Abrí los ojos llorando. No era un sueño. Sentí una fuerza inexplicable levantarme del suelo. Miré al horizonte y vi una luz lejana, como un reflejo en movimiento. Pensé que era el sol, pero esa luz se movía entre las dunas, lentamente, como guiándome. Decidí seguirla. Caminé tras ella durante horas. Cada vez que me detenía, la luz también se detenía. Y cuando el sol cayó, me encontré frente a un pequeño campamento improvisado. 3 personas estaban allí: un hombre mayor, una mujer y una joven. Al verme, la mujer corrió hacia mí y dijo en árabe: «Te estábamos esperando». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podían esperarme si nunca me habían visto? La mujer sonrió y añadió: «El Señor nos dijo que una hija suya estaba en peligro y que debíamos venir por ella». Caí de rodillas y rompí en llanto. Supe que esa luz que había seguido no era una ilusión. Era Dios guiándome hacia su pueblo. La mujer que me recibió se llamaba Salma. El hombre mayor era su esposo, Ilias, y la joven, Hannah, su hija. Eran cristianos que habían huido del Líbano y vivían sirviendo como voluntarios en una misión humanitaria secreta cerca de la frontera. Su tienda era humilde, hecha de lona y madera, pero para mí fue como llegar a casa por primera vez en mi vida. Salma me ofreció agua y pan. Nunca olvidaré el sabor de ese primer sorbo después de días sin beber.
Mientras comía, Ilias me observaba en silencio. Después de un rato, me dijo: «El Señor te ha protegido. Él no nos manda personas por casualidad». Yo bajé la mirada avergonzada. «Pero no sé si merezco su protección. Mi familia me odia y siento que todo lo he perdido». Ilias me tomó la mano y me respondió con una serenidad que me desarmó. «Dios no busca a los perfectos, hija. Busca a los heridos para sanarlos». Aquellas palabras se grabaron en mi alma. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las dunas, Salma me entregó un libro envuelto en una tela. Cuando la abrí, era una Biblia completa. Yo quedé en shock. Entonces Salma me dijo: «Es tuya». La abracé contra mi pecho como si fuera un tesoro. Cuando la abrí, mis ojos se llenaron de lágrimas al leer: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar». Por primera vez, entendí lo que era descansar el alma. Durante los días siguientes, aprendí a orar de otra manera. Ya no recitaba versos memorizados. Hablaba con Dios como con un amigo. A veces, al amanecer, subía sola a una colina cercana y miraba el horizonte. Ahí sentía que la misma luz que me había guiado seguía acompañándome. Pero aunque mi corazón se llenaba de paz, una sombra seguía rondando mis pensamientos. Mi padre y mi hermano sabían que yo no había muerto. Y si decidían buscarme, el desierto no sería suficiente para esconderme. Una noche, Elías me dijo: «Debemos prepararte para salir del país. Dios tiene planes para ti más allá de estas tierras». Yo lo miré sorprendida. ¿Irme? ¿A dónde? «A un lugar donde puedas hablar libremente del nombre que ahora llevas en el corazón, Jesús». Esa fue la primera vez que escuché la palabra misión. No sabía entonces que Dios me estaba llamando no solo a creer, sino a testificar. Pasaron algunos días desde que Elías me habló del plan. Cada amanecer me levantaba con el corazón acelerado, sabiendo que pronto tendría que dejarlo todo otra vez. Salma oraba conmigo cada noche pidiendo que Dios abriera caminos donde no los había. Y en mi pecho esa mezcla de miedo y fe crecía como fuego. La frontera entre Siria y Turquía era un terreno peligroso, lleno de controles militares y traficantes. Salir del país sin documentos era casi imposible, y una mujer sola corría un riesgo mortal. Pero Elías conocía a un grupo de creyentes que ayudaban a refugiados a cruzar por rutas seguras, y me prometió acompañarme parte del camino. La noche del cruce, el desierto estaba en silencio absoluto. El cielo, cubierto de estrellas, parecía más cercano que nunca. Antes de partir, Salma me abrazó y susurró: «Recuerda, hija, el mismo Dios que te salvó del fuego te abrirá paso en la oscuridad». Yo asentí con lágrimas, aferrando mi Biblia con fuerza. Caminamos durante horas, en completo silencio, guiados solo por la luz de la luna. A lo lejos se escuchaban disparos. De pronto un grupo armado apareció en la colina. Nos habían visto. Elías me empujó detrás de una roca y dijo: «Corre, Amina, sigue la luz». «¿Qué luz?», pregunté, aterrada. Pero entonces la vi. Entre las sombras del desierto, una figura luminosa comenzó a moverse a lo lejos. No era un farol ni una linterna, era una luz blanca, viva, que iluminaba el camino. Corrí sin mirar atrás. Sentía las balas silbar cerca, pero ninguna me tocó. Cada paso parecía guiado por una fuerza que me impulsaba hacia adelante. La luz me conducía entre las rocas, hasta que finalmente crucé un pequeño arroyo y vi un muro de alambre. La frontera. Caí de rodillas, agotada, temblando. Cuando me giré, la luz seguía allí, flotando sobre las dunas, inmóvil, y de pronto desapareció. En su lugar, un profundo silencio y una paz que no puedo describir. Del otro lado, un grupo de voluntarios turcos me encontró.
Uno de ellos, un pastor, al oír mi historia, me dijo algo que jamás olvidaré. Hija, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34:7. Ese día supe que no había cruzado sola. Dios mismo me había acompañado a través del desierto. Cuando crucé la frontera y los voluntarios me encontraron, apenas podía mantenerme en pie. Llevaba días sin dormir, con los pies heridos y el cuerpo cubierto de polvo. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era el corazón. Me llevaron a un pequeño refugio cristiano en la ciudad de Gaziantep, al sur de Turquía. El lugar era sencillo. Paredes blancas, olor a pan recién hecho y una cruz de madera colgada en la entrada. Al verla, sentí una corriente de paz recorrerme el alma. Una mujer joven llamada Lina me recibió con una sonrisa. «Eres bienvenida aquí, hermana. Estás a salvo», me dijo. Me dio ropa limpia y una cama. Esa noche dormí profundamente, sin miedo a que nadie me golpeara por pronunciar el nombre de Jesús. Los días siguientes fueron una mezcla de llanto y sanidad. Lina me ayudaba a leer la Biblia todos los días, y el pastor del refugio, un hombre llamado Samuel, me hablaba del perdón. Yo no entendía cómo podía perdonar a quienes me habían quemado la vida. Pero él me dijo algo que se clavó en mi corazón. Amina, el perdón no es justificar lo que te hicieron. Es liberar tu alma para que Dios pueda sanarte. Una tarde, mientras orábamos, sentí algo en mi interior romperse. Fue como si una cadena invisible se quebrara. Empecé a llorar sin poder detenerme, porque entendí en ese momento que no solo había cruzado una frontera geográfica, había cruzado una frontera espiritual. El pastor Samuel me habló del bautismo. Me explicó que era una señal externa de una transformación interna. Y aunque tenía miedo, sentí que debía hacerlo. El día de mi bautismo fue el más importante de mi vida. El agua estaba fría, pero al sumergirme, sentí que todo el pasado, la culpa, el dolor, el miedo, se quedaba atrás. Al salir del agua, el sol se reflejaba con tanta fuerza que parecía una corona de luz. Y escuché en mi corazón una voz dulce que decía: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y fue en ese día que Amina, la hija del imán, había muerto, y que una nueva mujer había nacido, Amina, hija de Cristo. Habían pasado varios meses desde mi bautismo. Mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. Por primera vez, despertaba cada mañana con una sonrisa, sintiendo que el aire tenía propósito. En el refugio comencé a ayudar en la cocina, preparando pan y té para otros refugiados que llegaban con historias tan duras como la mía. Algunos habían perdido a toda su familia. Otros escapaban de guerras o persecuciones religiosas. Cada vez que los miraba, veía reflejada mi propia historia y sentía el llamado de Dios a sanar sirviendo. Con el tiempo, Lina me enseñó a leer la Biblia con más profundidad. Me fascinaban las palabras de Jesús cuando dijo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Por primera vez comprendí que mi dolor tenía sentido. No era una maldición, era el terreno fértil donde Dios sembraba algo nuevo. Empecé a compartir mi historia con algunas mujeres del refugio. Al principio temblaba, temía que me juzgaran o que alguien me delatara. Pero cuando hablaba, sentía que el Espíritu Santo me daba fuerza y paz. Varias de ellas lloraban, y algunas también decidieron seguir a Jesús. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Una tarde, mientras repartía mantas en el almacén, escuché una conversación entre dos voluntarios turcos.
Uno de ellos mencionó mi nombre. Decían que en Alepo mi familia había jurado encontrarme, que mi padre, el imán, había puesto una recompensa por información sobre mi paradero. Mis manos comenzaron a temblar. El pasado que creía enterrado volvía a perseguirme. Lina trató de calmarme, pero yo no podía dejar de llorar. No quería que nadie sufriera por ayudarme. Esa noche, oré arrodillada en el suelo de mi habitación y le dije a Dios: Señor, tú sabes que no quiero volver atrás, pero tengo miedo. Si mi familia me encuentre, tal vez me maten. Pero si muero por ti, que mi muerte sea testimonio de tu amor. Al día siguiente, el pastor Samuel me llamó. Había recibido una carta de una iglesia en Estambul que buscaba un ayudante para cuidar a niños refugiados. Era una oportunidad para empezar de nuevo, pero también implicaba dejar el único lugar donde me sentía segura. Pasé toda la noche pensando, y al amanecer entendí algo. Seguir a Cristo no es quedarse donde estamos cómodos, es caminar hacia donde Él nos envía. Así que empaqué en mi pequeña bolsa, abracé a Lina con lágrimas en los ojos y partí rumbo a Estambul, sin saber que allí comenzaría el capítulo más importante de mi historia. El viaje hacia Estambul fue largo y silencioso. Cada kilómetro me alejaba de mi pasado, pero también me acercaba a lo desconocido. No tenía familia, ni pertenencias, ni apellido que me protegiera. Solo llevaba una cruz pequeña escondida bajo mi ropa y una fe que empezaba a florecer en medio del dolor. Cuando llegué a la iglesia que me recibiría, el pastor David me dio la bienvenida con una sonrisa. El lugar no era grande, pero estaba lleno de vida. Risas de niños, olor a sopa y cantos suaves que se escuchaban desde el patio. Allí funcionaba un pequeño centro para niños refugiados, la mayoría huérfanos o desplazados por la guerra. Me asignaron a cuidar a los más pequeños. Al principio me sentía insegura. No sabía si podría dar amor cuando yo misma aún sanaba. Pero los niños, ellos no pedían perfección, solo cariño. Uno de ellos tenía el mismo nombre que mi hermano Yusuf, de apenas 6 años. Era callado, con una mirada profundo y triste. Un día, mientras jugábamos, noté que cojeaba. Le pregunté si le dolía la pierna y me confesó que había sido herido por una explosión meses atrás. Su familia había muerto y él apenas podía caminar sin dolor. Esa noche no pude dormir pensando en él. Me arrodillé y le pedí a Dios que hiciera un milagro, no solo en su cuerpo, sino en su corazón. Lloré tanto que el suelo quedó mojado con mis lágrimas. Le dije: Señor, si tú pudiste sanarme por dentro, también puedes sanar a este pequeño por fuera. Al día siguiente, mientras orábamos con los niños, sentí una presencia distinta. Yusuf se acercó cojeando y me pidió que orara por él. Puse mis manos sobre su pierna y, temblando, pronuncié el nombre de Jesús. El lugar quedó en silencio. Los niños observaban. De pronto, Yusuf se levantó y empezó a caminar sin dolor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que veía. Los niños comenzaron a aplaudir y gritar: ¡Jesús lo sanó! Fue un momento sagrado. Dios me estaba mostrando que no me había salvado solo para esconderme, sino para servir. Ese día entendí que cuando uno entrega su pasado a Dios, Él lo transforma en herramienta para bendecir a otros. Desde entonces, Yusuf se convirtió en mi sombra. Cada vez que lo veía correr y reír, recordaba que Jesús no solo había cambiado mi destino, también había cambiado el de un niño que había perdido toda esperanza. Y en mi corazón supe que el fuego que destruyó mi casa no fue el final. Fue el inicio del propósito que Dios tenía para mi vida. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Habían pasado ya casi 2 años desde que llegué a Estambul. Mi vida tenía un ritmo tranquilo. Enseñaba a los niños, ayudaba en la iglesia
y cada domingo compartía un pequeño mensaje sobre la fe. El pastor David me animaba a contar mi testimonio a otros refugiados, y aunque me daba miedo, acepté hacerlo. Cada vez que hablaba de cómo Jesús transformó mi vida, sentía que las cadenas del pasado se rompían un poco más. Un domingo por la tarde, la iglesia estaba llena. Personas de diferentes países escuchaban con atención mientras relataba mi historia. El fuego, la huida, el bautizo y el milagro del pequeño Yusuf. Todo fluía con paz, hasta que levanté la vista. En la última fila, de pie, había un hombre observándome con una expresión que heló mi sangre. Su barba, su porte, su mirada. No podía confundirlos. Era Karim, un antiguo amigo de mi familia, uno de los discípulos más cercanos de mi padre, el imán. Él había estado presente el día que quemaron mi casa. Sentí que el aire desaparecía. Las palabras se atascaron en mi garganta. Mi cuerpo temblaba, pero el pastor David notó mi miedo y se acercó a poner su mano sobre mi hombro. Me miró a los ojos y susurró: «Sigue, Amina. Dios está contigo». Respiré profundo y continué hablando, con la voz quebrada pero sin detenerme. Conté cómo perdoné a quienes me habían perseguido, cómo Jesús me dio una nueva vida y cómo aprendí que el amor vence al odio. Cuando terminé, el público aplaudió. Y Karim se quedó inmóvil. Sus ojos estaban húmedos. Me miraba con algo que no era ira, era culpa. Al final del servicio se acercó lentamente. Yo retrocedí, pero él alzó las manos y dijo: «No te haré daño, Amina. No vine a buscarte para eso». Su voz temblaba. «Vine porque, desde que supe que te había salvado, no puedo dormir». «Tú estabas allí», le respondí con dolor. «Tú ayudaste a destruir mi taza». Él bajó la cabeza. «Sí, y también destruí mi alma ese día». Dijo que había huido del grupo religioso de mi padre, que se sentía vacío y que había escuchado de una mujer cristiana que ayudaba a refugiados. No sabía que esa mujer era yo. Me pidió perdón entre lágrimas. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería rechazarlo. Otra recordaba las palabras del pastor Samuel. El perdón no justifica el pecado, lo redime. Entonces lo miré fijamente y le dije: «Si Dios me perdonó cuando yo estaba perdida, ¿quién soy yo para no perdonarte?». Karim cayó de rodillas llorando. Y ese día, en ese mismo templo donde tantas veces temí volver a ser perseguida, un musulmán se rindió ante Cristo. Fue ahí donde comprendí que Dios no solo me había rescatado, me había convertido en un instrumento de salvación para otros. Después de aquel encuentro, todo cambió. Karim comenzó a asistir cada semana a la iglesia. Al principio se sentaba en silencio, al fondo, observando. Pero poco a poco empezó a hacer preguntas, a leer la Biblia y a orar con nosotros. Verlo así era casi irreal. El mismo hombre que ayudó a quemar mi casa, ahora levantaba sus manos para adorar al mismo Jesús que yo amaba. Una tarde se me acercó con los ojos enrojecidos y me dijo: «Amina, he decidido entregar mi vida a Cristo». Mi corazón se estremeció. Esta noche lloré durante horas, no de tristeza, sino de asombro. Dios estaba usando el perdón para rescatar almas que yo creía perdidas. Pero las noticias viajan rápido, y en Estambul las comunidades musulmanas conservadoras tienen oídos en todas partes. Un día, mientras salíamos del templo, una piedra rompió una de las ventanas. Alguien gritó desde lejos: «¡Apóstatas! ¡Traidores del Islam!». El miedo se apoderó de todos. El pastor David decidió reforzar la seguridad del templo, pero nos pidió que no dejáramos de reunirnos. «El enemigo quiere que tengamos miedo», dijo, «pero nuestra fe no se apaga con amenazas». Poco después, comenzaron a circular rumores de que había una recompensa por información sobre 2 renegados, una mujer siria y un hombre musulmán que había abandonado su fe.
éramos nosotros. Una noche, cuando regresaba al refugio, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, pero escuchaba pisadas detrás. Me refugié en un callejón, respirando con dificultad. De pronto, una mano se posó sobre mi hombro. Me giré aterrada. Era Karim. Tranquila, me dijo. También me siguen. Tenemos que irnos por un tiempo. El pastor David organizó nuestra huida hacia Izmir, al oeste de Turquía, donde una misión cristiana podía acogernos. Esa noche, mientras empacaba, abrí mi Biblia y encontré el pasaje que dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Mateo 10:28. Esas palabras me dieron una paz inexplicable. Si mi fe me costaba la vida, entonces valía más que cualquier tesoro en la tierra. Antes de partir, miré por última vez el pequeño templo que me había devuelto la esperanza. Sabía que no volvería pronto, pero también sabía que el Evangelio nunca se apaga donde hay corazones dispuestos. Viajamos toda la noche hacia Izmir. El viento golpeaba el rostro y mientras veía las luces lejanas de la ciudad le pregunté a Karim: ¿Tienes miedo? Él sonrió levemente. Sí, pero también tengo fe. Y si Dios pudo perdonarnos, ¿qué puede hacer el miedo contra eso? Su respuesta me recordó algo que jamás olvidaré. El perdón no solo sana, también protege. El viaje a Izmir fue largo, pero en el fondo sabía que no era una huida, era un llamado. Dios no me estaba alejando del peligro, me estaba llevando hacia un propósito mayor. Cuando llegamos, nos recibió una pareja de misioneros, María y Andrés, quienes trabajaban con una pequeña comunidad cristiana entre refugiados sirios, iraníes y afganos. Nos dieron una habitación sencilla en el segundo piso de una vieja casa de piedra, con una ventana que dejaba entrar la brisa del mar. Era humilde, pero tenía algo que ningún palacio podía ofrecer: paz. Karim y yo comenzamos a colaborar con ellos. Él ayudaba a repartir comida y ropa, y yo enseñaba a leer y escribir a mujeres que nunca habían ido a la escuela. Muchas de ellas eran musulmanas practicantes. Yo no les hablaba directamente de Cristo, solo les mostraba amor. Pero el amor verdadero siempre despierta preguntas. Una de ellas, llamada Fatma, me miró un día y me dijo: Amina, tú tienes algo que no entiendo. Has pasado por tanto y aún así sonríes. Le respondí con suavidad: No es que yo sea fuerte, Fatma, es que Cristo vive en mí. Ella frunció el ceño. ¿Cristo? ¿El profeta Isa? Sí, pero no solo un profeta. Él es mi Salvador. Durante semanas Fatma volvía con más preguntas, hasta que un día me pidió que orara por su hija enferma. La niña tenía fiebre alta y los médicos no encontraban causa. Esa noche, Karim y yo fuimos a su casa y oramos con todo el corazón. Mientras lo hacíamos, sentí un calor recorrer mis manos y una paz profunda llenar la habitación. Al terminar, la niña abrió los ojos y sonrió. La fiebre desapareció en ese instante. Fatma cayó de rodillas llorando. Dijo: Tu Jesús escuchó, tu Jesús sanó. Quiero conocerlo. Esa noche, en un pequeño cuarto, alumbrado con una sola vela, una mujer musulmana entregó su vida a Cristo, y con ella, toda su familia. A partir de ese día, algo comenzó a pasar. Más mujeres acudían buscando oración, buscando esperanza, y sin proponérmelo, el pequeño grupo de Izmir se transformó en una iglesia casera. No teníamos templo, ni altar, ni himnarios, pero teníamos fe, y eso bastaba. Cada reunión era una explosión de gozo. Veíamos personas sanadas, matrimonios restaurados y corazones transformados por la presencia de Dios. Era como si el Espíritu Santo hubiera decidido soplar sobre esa tierra sedienta. Y yo, una mujer que había visto su hogar arder por causa de su fe,
Ahora veía hogares encenderse con el fuego del Espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa promesa se estaba cumpliendo delante de mis ojos. Y entendí que no huía del peligro, huía hacia el propósito. Los meses en Izmir pasaban llenos de vida y milagros. Cada semana llegaban nuevos refugiados buscando ayuda y Dios no dejaba de sorprendernos. Nuestra pequeña iglesia casera crecía tanto que ya no cabíamos en la sala. Algunos se quedaban afuera, escuchando desde las ventanas mientras cantábamos alabanzas en árabe, persa y turco. Yo sentía que mi vida, por fin, tenía sentido. Era como si Dios hubiera transformado mis cenizas en flores. Pero una tarde, mientras repartía pan a los recién llegados, un hombre se me acercó con cautela. Tenía acento sirio y una mirada cansada. Me preguntó, ¿eres Amina, hija del imán Farid al-Hassan? El corazón se me detuvo. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Asentí con temor. El hombre bajó la mirada y dijo, lamento ser yo quien te lo diga. Tu padre está muy enfermo. Sufre de los pulmones. Vive solo, en Alepo. Antes de irme de Siria, escuché que te busca. Dice que quiere verte antes de morir. No supe qué sentir. Una parte de mí temblaba de miedo, otra lloraba de compasión. Aquel hombre que me había rechazado, que había permitido que destruyeran mi hogar, ahora agonizaba solo. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé y le dije a Dios, ¿cómo puedo perdonar a quien me quitó todo? ¿Cómo puedo mirar a mi padre sin recordar el fuego, el miedo, el dolor? Abrí mi Biblia al azar, buscando consuelo, y mis ojos se detuvieron en este versículo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12:20. Lloré. Dios no solo me pedía que lo perdonara, me pedía que lo amara. Al día siguiente le conté a Karim y a los misioneros lo que había pasado. Todos me dijeron que orarían por mí, pero que debía escuchar la voz del Espíritu antes de tomar una decisión. Durante días, mi mente fue un campo de batalla. Recordaba la humillación, las llamas, el odio, pero también recordaba cómo Jesús, colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y entendí algo que cambió mi corazón. Si Cristo perdonó a quienes lo crucificaron, ¿cómo no iba yo a perdonar a quien simplemente no supo amar? Con lágrimas en los ojos, escribí una carta para mi padre. No sabía si le llegaría, pero necesitaba hacerlo. Le conté todo, cómo Jesús me salvó, cómo encontré propósito en servir y cómo cada día oraba por él. Al final, le escribí, Padre, no te guardo rencor. Te amo. Y deseo que un día conozcas la paz que yo encontré en Cristo. Pocos días después, envié la carta con un viajero que iba rumbo a Siria. No sabía si tendría respuesta, pero en mi corazón algo se liberó. Por primera vez desde que huí de Alepo, mi alma se sintió completamente en paz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Habían pasado casi 3 meses desde que envié aquella carta a Siria. A veces me sorprendía imaginando si mi padre la habría leído o si la habría quemado como todo lo demás. Pero no importaba, yo ya había perdonado. Y ese perdón se había convertido en una llave que abría las puertas de una nueva vida. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños del refugio, María, la misionera, entró corriendo con un sobre en la mano. «Amina», dijo, agitada, «llegó algo para ti». Me quedé paralizada. El sobre era viejo, con sellos árabes y mi nombre escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien. Lo tomé con manos temblorosas.
Era la letra de mi padre. Subí al pequeño cuarto donde dormía y me senté junto a la ventana. El sonido del mar se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Respiré profundo y abrí la carta. Decía: Hija mía, no sé si estas palabras te llegarán, pero desde que leí tu carta, algo en mí cambió. Al principio, quise romperla, pero no pude. Cada palabra tuya me quemaba el alma más que el fuego que destruyó nuestra casa. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que hice? He pasado noches enteras llorando, recordando tus ojos el día que te fuiste. Siempre supe que tenías un corazón diferente, pero no entendía que ese corazón venía de un Dios vivo. Amina, si ese Jesús pudo transformar tu odio en amor, tal vez también pueda perdonarme a mí. No sé si me queda mucho tiempo, pero antes de morir, quiero conocer a tu Cristo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. No podía creerlo. Mi padre, el imán que me había rechazado, que había jurado castigarme por mi fe, ahora quería conocer a Jesús. Corrí a buscar a Karim y a los misioneros. Nos abrazamos llorando y esa misma noche todos oramos por él. Pedimos que Dios abriera su corazón, que le revelara su presencia, incluso a la distancia. Durante semanas no supe más nada, hasta que un día un viajero llegó desde Siria con una pequeña caja. Dentro había un rosario islámico y una nota. Amina, antes de morir, tu padre pidió que te entregaran esto. Dijo que ya no lo necesitaba, porque había encontrado a Cristo en sus últimos días. Me quedé sin palabras. No supe si gritar o caer de rodillas. Solo lloré. Lloré como aquella noche en Gaziantep, cuando entendí que Dios me había salvado por algo más grande que yo. El hombre que me había quitado todo había sido alcanzado por la gracia de aquel que me lo devolvió todo. En ese instante recordé las palabras de Jesús: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios no solo me había salvado a mí, había salvado mi linaje, mi historia, mi pasado. Y mientras apretaba aquel rosario entre mis manos, entendí que lo que una vez fue símbolo de tradición y culpa, ahora era un recordatorio del poder redentor del amor de Dios. Nunca pensé que volvería a pisar Siria. Cada recuerdo de aquel lugar dolía como una herida abierta. Pero después de recibir la carta y la noticia de la conversión de mi padre, sentí que debía regresar. No para recuperar lo perdido, sino para cerrar un ciclo y honrar lo que Dios había hecho. Vendí lo poco que tenía y con ayuda de la iglesia emprendí el viaje. El camino fue largo, lleno de miedo y nostalgia. Cuando crucé la frontera y vi los minaretes de mi ciudad natal a lo lejos, el corazón me tembló. Las calles estaban diferentes, algunas destruidas por la guerra, otras vacías, como si el tiempo se hubiese detenido. Fui directo al viejo cementerio, donde me dijeron que mi padre había sido enterrado. Me arrodillé frente a su tumba. No había nombre cristiano, pero había algo distinto. Una cruz tallada con piedras pequeñas, puesta por alguien en silencio. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. El mismo hombre que me había perseguido por mi fe, ahora descansaba bajo el símbolo del Salvador que me dio la vida. Oré en voz baja: Padre, gracias, porque tu amor puede atravesar incluso las paredes más duras del corazón humano. Gracias por alcanzar a mi padre antes de que fuera tarde. Y si fue tu voluntad traerme de nuevo aquí, úsame como testigo de tu poder. Cuando me levanté, noté una mujer de pie detrás de mí. Tenía un velo azul y ojos profundos. Me observaba con una mezcla de curiosidad y respeto.
¿Eres Amina? Preguntó con un hilo de voz. Sí. ¿Nos conocemos? Ella bajó la mirada. Soy Fátima, tu prima. Mi corazón dio un vuelco. No la veía desde que era una niña. Nos abrazamos con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Entre lágrimas, me contó que había leído las cartas que mi padre guardó en secreto, las mismas que yo le había enviado. Él hablaba de ti. Decía que habías conocido una luz diferente. Y, ¿sabes? Yo también quiero conocerla. En ese momento, supe que el viaje no había sido solo para despedirme. Dios me había traído de vuelta para continuar lo que Él había empezado. Esa noche, en la casa destruida donde antes vivíamos, me senté junto a Fátima y otras 3 mujeres del vecindario. Les hablé de Jesús, de cómo me salvó, de cómo transformó mi dolor en propósito. No hubo gritos ni miedo esta vez, solo silencio y lágrimas. Al final, una de ellas susurró: «Si Jesús pudo cambiar el corazón de tu padre, también puede cambiar el mío». Y allí, bajo la luz de las velas, 4 mujeres musulmanas aceptaron a Cristo. Sin templos, sin música, sin prédicas, solo fe. La misma fe que había nacido del fuego y florecido en el desierto. Recordé las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Ese día comprendí que mi historia no había terminado. Había empezado justo ahí, donde una vez todo se derrumbó. Volví a Turquía con el corazón lleno. No llevaba dinero, ni bienes, ni papeles, Pero llevaba algo que valía mucho más, la certeza de que Dios me había enviado con un propósito. Después de compartir mi testimonio con la iglesia local, uno de los pastores me dijo: «Amina, lo que Dios hizo contigo no puede quedarse en silencio. Tienes que contarlo». Yo dudé. No tenía estudios, ni hablaba bien otros idiomas, ni sabía cómo empezar. Pero dentro de mí sentí esa voz dulce del Espíritu que me susurró: «Solo cuenta lo que viste y oíste, y yo haré el resto». Así comenzó todo. Empecé grabando pequeños videos desde el refugio usando un teléfono que me habían donado. Contaba mi historia, hablaba del perdón, de cómo Jesús me había levantado de las cenizas. Nunca imaginé que esos videos llegarían tan lejos. Un día, una misionera me mostró los mensajes que llegaban desde Egipto, Marruecos, Arabia Saudita y Pakistán. Mujeres musulmanas escribiendo cosas como: «Amina, escucharte me dio fuerzas para buscar a Jesús en secreto». O «Yo también sufrí por seguirlo, pero ahora entiendo que no estoy sola». Lloré al leer cada testimonio. Eran mujeres escondidas, orando en silencio, temblando de miedo, pero creyendo. Y entendí que, aunque me habían quitado mi casa, Dios me había dado un hogar mucho más grande, su iglesia en el mundo. Con el tiempo, me ofrecieron servir como traductora y guía en una organización cristiana que ayuda a refugiados. Allí conocí a un hombre llamado David, un misionero de España que trabajaba en la frontera con Siria. Su fe era tranquila pero firme, como una roca. Con él compartí mis días de servicio, las historias de las mujeres que conocía, y poco a poco, sin buscarlo, nació algo entre nosotros. Nos casamos un año después, bajo un cielo despejado, en una pequeña iglesia de Izmir. No hubo lujo, ni fiesta, ni familia, pero hubo presencia. La presencia de Dios, tan palpable que todos lloraban al sentirla. Hoy, David y yo seguimos sirviendo juntos. Viajamos a distintas zonas de Medio Oriente llevando alimentos, Biblias y esperanza. A veces me preguntan si no tengo miedo de volver donde me persiguieron. Y siempre respondo lo mismo. Yo ya morí aquel día que ardió mi casa. Pero Cristo me dio una nueva vida, y esa vida ya no me pertenece.
Cada vez que miro atrás y recuerdo las llamas devorando mi hogar, entiendo que Dios no permitió el fuego para destruirme, sino para purificarme, como el oro que solo brilla cuando pasa por el horno. Y sí, aún hay noches en que lloro, en que me duele pensar en lo que perdí. Pero cuando veo los rostros de esas mujeres que ahora oran conmigo en nombre de Jesús, comprendo que el precio valió la pena. Porque si mi hogar ardió, fue solo para que la luz de Cristo brillara en muchos más corazones. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado 10 años desde aquella noche en la que mi hogar ardió frente a mis ojos. A veces cierro los ojos y aún puedo escuchar el crujir del fuego, el olor a humo, los gritos, la soledad, pero ya no duele. Ahora cada llama que recuerdo me habla del fuego del Espíritu Santo, el único que purifica sin destruir, el que da vida donde antes hubo cenizas. Vivo en Izmir, Turquía. Trabajo como coordinadora de un ministerio cristiano para mujeres refugiadas. Ayudamos a quienes, como yo, han sido rechazadas por su fe, perseguidas por amar a Cristo. Les enseñamos idiomas, costura y sobre todo les mostramos que no están solas. Cada vez que abrazo a una de ellas, siento que también abrazo a la Mina del pasado, aquella joven temerosa que huyó entre las sombras buscando esperanza. Mi esposo David y yo grabamos devocionales en árabe y español, compartiendo la palabra de Dios con mujeres musulmanas en todo el mundo. Nunca imaginé que miles escucharían mi historia. He recibido cartas de Irán, de Argelia, de Palestina. Historias de mujeres que, tras ver mis videos, decidieron entregar su vida a Cristo, aún sabiendo el precio. A veces pienso, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me elegiste a mí? Y siempre escucho la misma respuesta en mi corazón. Porque estuve contigo en el fuego, y quiero que otros sepan que también estaré con ellos. He aprendido que seguir a Jesús no te libra del dolor, pero te libra del vacío. Que ser cristiano no significa no tener heridas, sino tener esperanza en medio de ellas. Y que el perdón no es debilidad, es la mayor victoria que un alma puede alcanzar. Si tú que escuchas mi historia estás pasando por una pérdida, una persecución o un rechazo por tu fe, quiero decirte esto: no te rindas, porque el mismo Dios que me sostuvo en la oscuridad te sostendrá también a ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Hoy no me avergüenzo de mis cicatrices, son marcas de amor. Cada una cuenta una historia, no de derrota, sino de redención. Y aunque el mundo un día me lo quitó todo, entendí que cuando tienes a Cristo, ya lo tienes todo. Porque Él me encontró en las cenizas y me levantó para brillar en su nombre.